Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 encargados de exponer y mostrar las cosas de la sección cervical, lateral y posterior. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Osmery Mamani Trujillo. Somos del subgrupo 6 del grupo 17. Lo que a mí me tocó explicar es triángulo de la región posterior del cuello, o llamado también triángulo cervical posterior del cuello. Continuando con el tema, tenemos el triángulo posterior del cuello, o también llamado triángulo cervical posterior del cuello. Vamos a empezar con el borde anterior. El triángulo posterior del cuello va a tener un borde anterior que está conformado por el borde posterior del músculo. Este es el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo tiene su origen una cabeza esternal y una cabeza clavicular. En la cabeza esternal se encuentra en el manubrio del esternón, y la cabeza clavicular, esta es la cabeza clavicular, se encuentra en el tercio medial de la clavícula. Su inserción va a ser en la apófisis mastoides del hueso temporal, línea nucal superior, lateral occipital. Aquí está la línea superior lateral occipital. Entonces, este es nuestro músculo esternocleidomastoideo. Hemos dicho que va a estar comprendido su borde posterior, no el borde anterior, el borde posterior. Eso va a ser el borde anterior. Ahora, nuestro borde posterior va a estar conformado por el borde anterior del músculo trapecio. Este es nuestro músculo trapecio. Y va a estar conformado el triángulo posterior del cuello, o llamado también triángulo cervical posterior, por el borde anterior del músculo trapecio. El músculo trapecio tiene también su origen. Va a ser en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa. El ligamento y el proceso espinoso de la C7 a la T12 es su origen, ¿no? Ahora, hemos dicho que va a estar conformado el borde posterior por el borde anterior del músculo trapecio. Este es nuestro músculo trapecio. Ahora, en la base va a estar formado, aquí ya estamos conformando el triángulo, en la base va a estar formado por la parte, en su base por la parte media, aquí está del hueso occipital, específicamente esta base en la línea nucal superior. El límite inferior va a estar conformado por la clavícula en su tercio medio. El vértice de este triángulo posterior del cuello, el vértice va a estar por la unión, este va a ser nuestro vértice, por la unión del músculo esternocleidomastoideo y por el músculo trapecio, en la línea nucal superior del hueso occipital. Aquí vemos un vértice, ¿no? Hemos dicho que va a estar por él, repitiendo, está conformado por la unión del músculo esternocleidomastoideo y por el músculo trapecio en su línea nucal superior. Nuestro techo va a estar conformado por nuestro techo de este triángulo. Aquí se ve un poquito mejor. Nuestro techo va a estar conformado, aquí tenemos la piel, lo abrimos, vamos a tener aquí la fascia cervical superficial. Primero hemos dicho que vamos a tener, aquí está, la piel. Después lo sigue la fascia cervical superficial, cubierto por el músculo platisma. Nuestro suelo va a estar conformado por músculos, ¿no? Nuestro suelo va a estar conformado por músculos, por la fascia prevertebralis. Un poquito se ve, pero no se ve mucho. Por la fascia prevertebrales, va a estar conformado por el músculo esplenio de la cabeza, aquí lo vemos, por el músculo esplenio de la cabeza, por el músculo elevador de la escápula,
por el escaleno. En esta parte se ve bien por el escaleno. Aquí está un escaleno posterior, tenemos también un escaleno medio y tenemos pues va a estar por el medio y el posterior, ¿no? Tenemos además este triángulo, el triángulo posterior del cuello, cervical posterior del cuello, se va a subdividir en dos subtriángulos, uno que va a ser grande y uno que va a ser más pequeño. El grande, este triángulo grande, va a estar dividido, estos dos triángulos, va a estar dividido por el vientre inferior del músculo omoioideo. Aquí está, este es el músculo omoioideo. Este músculo nos va a dividir al triángulo posterior del cuello en dos triángulos, que es el triángulo occipital, que va a ser toda esta parte, triángulo occipital, y el triángulo supraclavicular. Supraclavicular, o también llamado triángulo subclavio, o también llamado triángulo homoclavicular. El triángulo occipital, de la misma forma, va a estar conformado por el músculo esternocleidomastoideo, claro, por su borde posterior, el músculo trapecio por su borde anterior, y va a estar conformado por el vientre posterior del omoioideo. Aquí lo tenemos, al omoioideo. Va a estar conformado por su vientre posterior. Ese es nuestro triángulo occipital. En este contenido del triángulo occipital va a estar el nervio que se llama el onceavo par craneal, llamado también el nervio espinal. Ahora, también va a estar la arteria occipital, el nervio mastoideo y su grupo ganglionar. Ahora, en este triángulo supraclavicular, o también llamado homoclavicular, o también llamado subclavio, de la misma forma va a estar conformado por el músculo esternocleidomastoideo, también en su borde posterior, va a estar conformado por el vientre posterior, que este es nuestro vientre posterior del músculo omoioideo, y aquí tenemos aquí va a estar por la clavícula. Entonces, no se ve aquí la clavícula, pero va a estar aquí. Este es nuestro triángulo, el más pequeñito, más o menos así más o menos, por la clavícula. En su contenido también vamos a tener al músculo, hemos dicho, el escaleno anterior. En este triángulo supraclavicular o triángulo subclavio o homoclavicular, aquí se va a encontrar el escaleno anterior, porque en el triángulo occipital hemos dicho que se encuentra el escaleno que se llama el escaleno posterior y el medio. El escaleno anterior se encuentra en este otro triángulo supraclavicular o subclavio. Además, en su contenido de este pequeño triangulito vamos a tener también al plexo braquial, a la arteria subclavia, la vena subclavia y lo más importante que va a ser nuestro escaleno anterior. ¿Ya? Entonces, también en todo este triángulo, también vamos a mencionar a los músculos que son el semiespinoso de la cabeza, el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula. Aquí tenemos, aquí está, mira. Aquí no se ve bien, pero aquí tenemos parte del escaleno medio. Aquí tenemos parte del escaleno. Aquí tenemos el esplenio de la cabeza. Aquí tenemos la fascia prevertebral. Y aquí está el esplenio de la cabeza junto con la fascia prevertebral. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Esther Karen Gómez Laura. Soy del grupo 17, del subgrupo 6. A mí me tocó explicar sobre la región lateral del cuello. En este momento voy a explicar sobre el triángulo occipital, también se llama homotrapecial,
que se va a encontrar en el borde anterior, se va a encontrar el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, que sería esta parte, y el límite posterior va a corresponder al borde anterior del trapecio, que sería esta parte, y el límite inferior, que va a corresponder al músculo del vientre inferior del homoioide, sería esta parte. Continuando, vamos a hablar sobre el suelo, que sería esta parte que se va a encontrar el esplenio de la cabeza. Va a estar localizado en la región posterior del cuello, que se va a insertar en la apófisis mastoides del temporal, en la línea nucal superior del occipital. Su irrigación va a depender de las arterias cervicales, que se van a encontrar por esta parte, y su irrigación va a depender de las arterias cervicales. Va a dar sus ramas musculares con la arteria occipital. En esta parte no se encuentra. Ahora vamos a encontrar al elevador de la escápula, que sería esta parte, va a ser el músculo elevador de la escápula, que se va a insertar en el borde medial de la escápula, por encima de la espina, que va a estar irrigado por la arteria dorsal. En esa parte no se encuentra. Por sus ramas, arteria cervical transversa. Y vamos a encontrar también al músculo escaleno posterior, que sería en esa parte, sería no se encuentra en esa parte, pero se va a encontrar va a irrigar, proviene de la arteria del cervical transversa y de la arteria cervical ascendente. El escaleno medio tampoco se va a encontrar en esta parte. Va a estar irrigado principalmente por la arteria cervical ascendente y por las ramas de la arteria cervical. El músculo escaleno anterior sería este músculo, y va a estar anterior va a estar señalado justo por el delante del escaleno medio. Esta va a ser irrigada por la arteria cervical ascendente y la arteria cervical transversa. En esa parte no se encuentra. Bueno, voy a explicar sobre el triángulo homoclavicular, que el límite superior se va a ubicar el vientre inferior del músculo homoioideo, que sería esta parte, y el límite anterior va a estar el borde posterior del esternocleidomastoideo, que sería esta parte, y el límite inferior va a estar la clavícula en su borde superior. Continuando, vamos a continuar con el triángulo homoclavicular. Vamos a explicar esta vez sobre el suelo, el escaleno anterior, el músculo escaleno, que sería esta parte, y la primera digitación en el músculo serrato anterior. Aquí se va a encontrar, pero en este caso no se encuentra. Ya vamos a hablar sobre el músculo escaleno anterior. Se va a encontrar el origen, se va a encontrar descendiente oblicuamente hacia abajo, de delante y lateral, para insertarse en la cara superior de la primera costilla, que va a ser esta parte, y va a estar específicamente en el tubérculo del escaleno anterior, situado entre los surcos de la arteria y la vena subclaviana. Y la irrigación, se va a irrigar la arteria cervical, que tiene que estar en esta parte, pero en este caso no se encuentra. La arteria cervical transversa, rama del tronco tirocervical. También se va a encontrar ramas musculares directas de la arteria vertebral. Y la inervación está inervado por ramas ventrales del plexo cervical, que se va a encontrar de la C4 a la C6. ¿Cuál va a ser la función?
va a ser el gesto de inspiración, que va a ser función respiratoria. Este músculo va a tener una función respiratoria accesoria, va a elevar la primera costilla durante la inspiración forzada, explicando el diámetro torácico. La función posterior y cervical, al contraerse unilateralmente, inclina el cuello hacia el mismo lado. Al contraerse bilateralmente, va a contraer a la flexión anterior del cuello. Va a tener ¿qué relaciones anatómicas? Va a tener anteriormente va a tener a la vena subclavia, el nervio frénico, que va a descender oblicuo sobre el músculo, y el tronco venoso yugular interno brachiocefálico, y posteriormente se va a encontrar la arteria subclavia en segunda porción y los troncos del plexo braquial. Medialmente se va a encontrar la arteria carótida común del tronco simpático cervical, el conducto torácico en el lado izquierdo. Lateralmente, que sería esta parte, se va a encontrar en ambos, van a pasar por aquí la arteria subclavia y los troncos del plexo braquial. Ahora, ¿qué importancia clínica va a tener? Se va a utilizar para el bloqueo interescalénico anestésico, cirugía del hombro cuando se hace una cirugía de hombro y miembro superior. Puede ser el sitio de comprensión en el síndrome de opérculo torácico, generando dolor, alteraciones y vasculonerviosas. El nervio frénico, que desciende por su cara anterior, por esta parte, puede lesionarse en procedimientos cervicales, causando parálisis diafragmática ipsilateral. Y el cierre es descendiendo. La arteria occipital es una de las colaterales posteriores de lo que es la carótida externa. Inicia hacia la parte posterior, más o menos a la altura entre la arteria facial y la arteria lingual. Graficando, esta va a ser lo que es la arteria carótida izquierda, y lo que va a salir hacia arriba y hacia atrás vamos a encontrar a la arteria occipital. Esta se va a dirigir de forma oblicua, va de abajo hacia arriba y va a la parte lateral, o también llamada a la porción externa. Al llegar a la parte lateral o a la porción mastoidea, va a cambiar de forma, lo que se va a poner a lo que es en una forma horizontal. Y después de esta se va a dirigir a la porción externa, aquí de lo que es de la piel, y de ahí se va a dirigir a la porción superior y llegará hasta la altura de lo que es el agujero parietal. Esto tiene la cualidad de atravesar lo que es o perforar al músculo trapecio. Entonces, en resumen, la arteria occipital va a tener una forma oblicua y una forma ascendente, lo que va a llevar a lo que es al agujero parietal. Y estas van a formar los que son las arterias colaterales y también las terminales, que a continuación vamos a estar mostrando. La primera arteria colateral va a ser lo que es la arteria esternocleidomastoideo superior, la cual se va a encontrar en la porción ascendente, que viene hacia esta región, lo que es figurativo se podría decir, ya que se va hacia lo profundo, lo cual en muchas ocasiones no se ve. Esta arteria esternocleidomastoidea superior se va a dar lo que es pequeñas colaterales, que esta misma se va a dirigir a la parte interna de lo que es del músculo esternocleidomastoideo, y de ahí va a dejar varias colaterales profundas y pequeñas.
Ahora vamos a ver una arteria, la cual esta se va a dirigir hacia la porción interna que se lo conoce como la arteria estilomastoidea. Esta va a pasar por un agujero, la cual a esta se le conoce agujero estilomastoideo. En la siguiente imagen vamos a ver con mucha más definición. Acá tenemos la imagen, la cual nuestra arteria va a ascender por aquí, pasa por la parte profunda entre la apófisis estiloides y la porción de la apófisis mastoidea. Y esta parte que ven acá va a dejar lo que es la colateral, que va a ingresar al agujero estilomastoideo, la cual está pintado de verde, por donde sale lo que es la porción del nervio facial. Al pasar sigue por el conducto mastoideo, y donde pasa el nervio facial, una vez que pasa por el conducto facial y se va a distribuir por toda la caja timpánica. Ahora, esta arteria va a dejar una colateral que se va a dirigir hacia la porción de la mastoides, es decir, va a pasar por un agujero que se lo conoce como agujero antromastoideo, o también llamado aditus ad antrum, o más fácil, como ya lo dije, agujero antromastoideo. Ya, bueno, ¿esta arteria para dónde va? Bueno, esta arteria va para la mastoides y va a terminar de irrigar a las cendillas mastoideas en esta región. Esta arteria va a dejar colaterales propias para el nervio facial, y de ahí nos vamos a dirigir a los conductos semicirculares que se van a encontrar en lo que es en la porción interna, en el oído interno. Ahora, entre el oído medio y el oído interno, a veces esta arteria se puede anastomosarse con una arteria que viene de la cerebelosa, que se lo conoce como la arteria laberíntica. Cabe de notar otra cosa. Antes de pasar a otra arteria, esta arteria occipital va a dejar lo que es muchos colaterales extra. Esas arterias se van a distribuir hacia los músculos del esplenio, el digástrico y los complexos mayor y menor. Y a esta porción se le conoce como ramo muscular. De ahí vamos a encontrar a una arteria extra, que esta va a perforar lo que es por el agujero mastoideo, que se le conoce como la arteria mastoidea, o también llamada mastoidea meningia. ¿Por qué? Porque esta va a atravesar el agujero mastoides, si en caso existiera, y va a terminar de irrigar a la porción interna de la mastoides, entre la región de nuestra dura madre, que cubre lo que es el conducto del seno sigmoideo, va a irrigar a la diploide de la porción temporal, considerada también como la arteria nutricia. Y como vemos, esta arteria va a seguir su trayecto hacia la parte posterior y va a formar de forma ascendente, la cual vamos a verlo en esta imagen. Bueno, en esta imagen, como podemos ver, se puede ver que se retiró una porción de lo que es del músculo trapecio. ¿Y por qué se retiró? Pues para poder observar lo que es la arteria occipital. Esta es lo que es la arteria occipital. Una vez que asciende perforando esta porción, no olviden que deja ramos musculares justo hacia la parte superior. Esta arteria se va a bifurcar y va a dejar una porción lateral y una porción medial que se va a dirigir y va a continuar hacia arriba. Bueno, la porción medial tiene la característica de dirigirse de forma oblicua hasta donde se encuentran los agujeros parietales. En los agujeros parietales vamos a encontrar lo que son las venas de Santorini. Cuando pasa por ahí va dejando lo que son porciones subgaliales,
¿Y por qué llamadas subgaliales? Porque por ahí va a ver lo que es el músculo occipitofrontal y estas se van a dirigir por debajo de lo que es de la gaela aponeurótica y va a dejar una porción también que va a irrigar al hueso parietal. Estas arterias son pequeñas, pero pertenece a las arterias llamadas arterias de Santorini. Bueno, hasta ahí acaba lo que es la porción medial. Seguimos con lo que es la porción lateral. Ya, la porción lateral tiene la característica de anastomosarse con la auricular posterior y también deja ramos para que para los músculos posteriores, en este caso de la cabeza. Lo importante de esta arteria es que suele irrigar a la porción del oído interno y también a la porción de la mastoides y a los músculos que quedan en la parte posterior de la nuca y va hacia la porción tegumentaria que queda en la occipital. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Iván Condruz Camaita, soy del grupo 17, subgrupo 6. El tema que yo voy a explicar a continuación es el plexo cervical superficial. El plexo cervical superficial es sensitivo y el plexo cervical profundo que va a integrar a los músculos es motor. El plexo cervical, tanto superficial como el profundo, van a tener la misma arquitectura. Esto quiere decir que ambos se van a originar de la misma manera. Las raíces ventrales de los primeros 4 nervios cervicales, todos, a excepción de uno, va a dar ramas ascendentes y descendentes que van a formar los arcos. ¿Por qué digo a excepción del C1? Porque el C1 no va a dar en sí una rama ascendente, va a dar una rama descendente que esta va a comunicarse con la rama ascendente de C2 y así sucesivamente. La C2, la rama descendente, se va a comunicar con la rama ascendente de la C3. La rama descendente de la C3 se va a comunicar con la rama ascendente de C4 y van a formar estos arcos que se los conoce a su vez como asas. Y entre estas asas, podemos ver que existen el asa del atlas entre C1 y C2, el asa del axis entre C2 y C3 y la tercera asa que está entre la C3 y la C4. Empezando con los ramos superficiales, con los sensitivos, los que va a inervar a la piel, el primer ramo es el nervio cervical transverso, que se va a originar en el asa del axis y lo podemos encontrar a nivel del borde posterior del esternocleidomastoideo y se va a dirigir hacia el borde anterior del esternocleidomastoideo de manera horizontal o de manera transversal. Por eso es que tiene ese nombre. A este nivel va a dar ramas ascendentes y descendentes que van a perforar el músculo platysma para llegar a inervar a la piel de las zonas supraioideas e infraioideas. Luego vamos a tener 2 ramas ascendentes. La primera rama ascendente es del nervio auricular mayor, que va a inervar a la región del pabellón auricular. Y este nervio tiene una característica importante, ya que se va a comunicar con el nervio auricular posterior, que es rama del nervio facial del séptimo par craneal. Este nervio auricular mayor va a dar una rama colateral para inervar a la parótida y a la región de esta misma, es decir, a la región parótide. Nuestro segundo nervio ascendente va a ser el nervio occipital menor, que como su nombre lo indica,
va a ascender hacia la región del occipital, que, bueno, aquí en la imagen se puede ver como el número 3 y en su trayecto va a dar a una rama colateral de la región mastoidea, que también lo podemos ver aquí, está en el número 6. Aquí está en el número 6. Finalmente, con los nervios sensitivos vamos a tener una rama descendente que va a salir de la tercera asa y son los nervios supraclaviculares que van a descender de manera oblicua. Bueno, ¿qué quiere decir de esto? Que va a bajar y se va a hacer anteriores a nivel supraclavicular, penetrando así la platisma y para inervar a esta región. Bueno, es decir, que a la región supraclavicular debajo de la clavícula. Vamos a ver a la región supraclavicular y en este nivel aquí vamos a poder ver la región infraclavicular. Bueno, aquí podemos ver también aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver la trayectoria de los nervios cervicales superficiales. También se puede ver el nervio cervical transverso en la cara anterior del esternocleidomastoideo, dando sus visiones ascendentes y descendentes. Aquí podemos ver al nervio auricular mayor que está ascendiendo en la cara anterior del esternocleidomastoideo hacia la región del pabellón auricular y a la región parotídea. Y luego tenemos a los nervios supraclaviculares que se van a hacer infraclaviculares para inervar la región infraclavicular, obviamente. Y finalmente tendríamos aquí lo que sería el nervio occipital menor. También vemos que es el único nervio que se va a quedar en la cara posterior del esternocleidomastoideo y a nivel occipital va a inervar a la piel de esta región. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Soy Jorge Luis Quistamani. Soy integrante del subgrupo 6 del grupo 17. Ahora yo voy a exponer de la arteria subclavia y todos sus ramas. Continuando, voy a hablar de la arteria subclavia. La arteria cervical es un vaso principal del cuello que llega a partes del encéfalo, médula espinal, cuello, pared torácica y miembro superior. La subclavia derecha van a ser del tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda nace directamente del tronco aórtico. El trayecto. La arteria se va a dirigir hacia afuera, describiendo una curva cóncava hacia arriba. Pasa por detrás de la arteria carótida común y avanza hasta el espacio interescalénico entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Cuando llega al borde lateral de la primera costilla, cambia de nombre y se convierte en arteria axilar. Bueno, va a tener una relación con el músculo escaleno anterior. La referencia más importante va a ser es que en el músculo escaleno anterior va a ser según su relación. El músculo escaleno anterior va a servir para dividir la subclavia en tres porciones, que va a ser primera porción que va a ser dividida por la medial, que es medial al escaleno anterior, la segunda porción que es por detrás del escaleno anterior, la tercera porción que es lateral al escaleno anterior. Luego vamos a hablar de la primera porción. La primera porción va a estar conformada por la arteria vertebral, aquí donde podemos ver que es ascendente hacia los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Normalmente entra por C6 y sigue hasta el cráneo, donde se une con la del opuesto, que para formar la arteria basilar. Va a llegar la médula cervical, el tronco encefálico y el cerebelo. Ahora vamos a hablar de la arteria torácica interna. La arteria torácica interna se origina y se va a dirigir hacia abajo y medial por detrás de los cartílagos costales para llegar a la pared
torácica anterior y parte superior del abdomen. Ahora vamos a hablar del tronco cervical y sus ramas. Que van a ser la tiroidea inferior, que sube hacia la glándula tiroidea y las parotiroides. Luego la cervical ascendente, que es pequeña y se dirige hacia los músculos prevertebrales, y la supraescapular, que cruza hacia la escápula en dirección a la fosa supraespinosa e infraespinosa. Ahora vamos a hablar de la cervical transversa, que cruza transversal hacia atrás y llegando al trapecio y la región escapular. Luego la segunda porción, que va a ser el tronco costo cervical. En la segunda porción, detrás del escalón anterior, nace el tronco costo cervical. De aquí se va a desprender dos ramas, que va a ser la cervical profunda, que asciende los músculos profundos posteriores del cuello, y la intercostal suprema, que irriga los dos primeros espacios intercostales. Ahora vamos a hablar de la tercera porción, que es sus ramas terminales. En la tercera porción lateral del escaleno anterior puede originarse la arteria dorsal de la escápula. Esta se va a dirigir hacia atrás para irrigar los músculos romboideos y el elevador de la escápula. Ahora vamos a hablar de las relaciones importantes. Por delante de la arteria subclavia pasan la vena subclavia, el nervio frénico y el nervio vago. Por detrás vamos a encontrar los troncos del plexo braquial, y por debajo está la cúpula pleural, lo que explica la importancia clínica de esta región en procedimientos como por ejemplo las punciones o cirugías.